La Generalitat impulsa la Setmana del Govern Obert per apropar les institucions a la ciutadania i reforçar la transparència i la participació pública. I en esports, victòria clau per la UEC al primer partit dels play-off d'ascens, imposant-se per la mínima fora de casa. A la última jornada de la Lliga Elite, Sant Feliuenc i Cope descendeixen i l'únic equip que jugarà promoció és el Prat. Benvinguts a l'Ull al Dia, benvinguts a l'informatiu comarcal. Comença una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria aprovar aquest divendres. És previst que el president Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, formalitzin avui, dimarts, l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana d'aquesta tarda. Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant. La transparència, la participació ciutadana i l'accés a la informació pública són alguns dels grans reptes que afronten avui les administracions. En el marc de la Setmana del Govern Obert, la directora general de Govern Obert de la Generalitat, Lara Torres i Lledó, ha defensat la necessitat d'acostar les institucions a la ciutadania i de garantir que participar tingui un impacte real en les decisions públiques. La Generalitat ha aprofitat la Setmana del Govern Obert per reivindicar una administració més transparent, participativa i propera a la ciutadania. Una iniciativa que aquest any amplia activitats arreu del territori amb l'objectiu d'acostar el Govern Obert més enllà de Barcelona, en aquest cas a Sant Boi de Llobregat. La directora general del Govern Obert, Lara Torres, assegura que un dels principals objectius és reforçar la confiança entre institucions i ciutadania. Generar confiança, perquè al final amb aquest entorn de confiança entre ciutadans i administracions és on es crea tot. Quan hi ha confiança en les relacions és quan s'avança i s'avança notablement. En aquest cas, tant des del punt de vista de la transparència com de la participació i el bon govern, es treballa en aquests elements més de qualitat de la política pública i, per tant, nosaltres sempre defensem que les polítiques rellevants ha d'haver-hi participació, que la ciutadania té dret a dir la seva i també a conèixer quan una proposta que s'ha fet s'incorpora o no a la política pública i quins són els motius, perquè, evidentment, no sempre tot es pot complir. Des del govern també es vol potenciar la participació ciutadana en les polítiques públiques i garantir que les aportacions de la ciutadania tinguin un retorn real i visible. Segons Torres, la participació només té sentit si la gent percep que la seva veu és escoltada i pot influir en les decisions finals. Doncs sempre diem que quan hi ha participació millora la política pública, i al final el que volem amb aquesta jornada és difondre el resultat que té de participar i amb coses tangibles. És per això que demà a la taula que es farà a Manresa parlarem d'inclusió, però també parlarem de com la participació permet fer projectes de pla de barris i ciutats més ambiciosos i molt més aterrats a les necessitats reals de la ciutadania. La Setmana del Govern Obert inclou activitats, tallers i espais de debat sobre transparència, dades obertes i participació ciutadana, en un context en què les administracions busquen noves maneres de reconnectar amb la societat.
I el govern ha declarat d'interès general el futur campus de l'Hospital Clínic a Badalona i també el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per a la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta potenciaran la recerca, la innovació i l'àmbit acadèmic perquè seran universitaris. La declaració d'interès general facilitaran l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics. Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats. I el xef Ferran Adrià ha inaugurat avui la seva estrella commemorativa al passeig marítim de Castelldefels. L'acte s'ha emmarcat en la trobada de The Food Capital Summit. El xef Ferran Adrià ja té la seva estrella al passeig marítim de Castelldefels. El cuiner català, reconegut mundialment, s'ha incorporat aquest dimarts al passeig de les estrelles de la ciutat en un acte emmarcat dins de The Food Capital Summit, la cimera gastronòmica que reuneix aquests dies a Castelldefels delegacions de 27 ciutats de tot el món. Adrià ha rebut una rèplica de l'estrella i una jaqueta de cuiner especial lliurada pel Gremi d'Hostaleria. El xef, visiblement emocionat, ha destacat el seu vincle personal amb la ciutat on va començar la seva carrera netejant plats al restaurant d'Hotel Playafels. Diferentes tipos de premios. Nosotros hemos sido 5 veces mejor restaurante del mundo, ¿no? Sí, pues está muy bien y tal, pero este es un tema emocional. ¿Vale? Mi vinculación con la ciudad pues hace que sea especial y tal. L'alcalde Manu Reyes ha subratllat el pes del sector gastronòmic a la ciutat amb més de 500 restaurants i més del 70% de l'ocupació vinculada al turisme, al comerç i l'hostaleria. Reyes ha recordat que Castelldefels és, juntament amb Madrid i Barcelona, una de les 3 ciutats espanyoles dins de la xarxa internacional de l'East Food Capitals. El nom d'Adrià se suma als de Ronaldinho, Dani Jarque o Lorenzo Quinn, que ja llueixen estrella al passeig marítim. La cimera continuarà fins dijous amb una visita de les delegacions internacionals al Parc Agrari del Baix Llobregat. I aquest cap de setmana s'ha celebrat a Gavà la 35a edició del Festival Internacional de Titelles de la xarxa, que enguany ha comptat amb la participació de 15 companyies vingudes d'arreu. Gavà s'ha tornat a omplir de titelles al llarg de tot un cap de setmana en la 35a edició del Festival Internacional de la Xarxa. En aquesta ocasió hi han participat 15 companyies vingudes d'arreu, entre elles la Guilla Teatre, amb 2 representacions de l'espectacle Quimera. Quimera és un espectacle que parla de les il·lusions i d'aquelles expectatives creades en les vacances. En unes vacances idíl·liques, en un paraís, una illa deserta, plena d'animals salvatges i de natura. I com tot moltes vegades passa, que amb aquestes expectatives a vegades les coses torcen, i en aquest cas aquests dos personatges es troben una cria de quimera que doncs, és una bestioleta com sol passar. És una mica una metàfora amb la criança.
La Guilla Teatre és una de les companyies habituals del festival, que l'han vist créixer i consolidar-se al llarg d'aquests 35 anys. El festival jo crec que està superinstal·lat ja a Gavà i és una... Com es diu això? Una tradició, exacte. No sé quants anys fa que es fa, quantes edicions, però... I el públic, sempre hi ha molt públic. Nosaltres havíem vingut fa molts anys, fa 10 o 15 anys, que havia sigut potser de les primeres vegades que havíem vingut, i no hi havia tant... És que ara hi ha molta gent i la gent ja s'ho espera, a tots els espais s'hi van movent, saben el que han de fer, i això és molt bonic, perquè ja ho esperes, quan es converteix així en tradició és fantàstic. Enguany el festival ha comptat també amb la participació de Set de Ritmes, la colla gegantera de Gavà i els petits Son Hecatombe, que han creat un ambient musical i festiu al llarg del cap de setmana. I pas de gegant ho dèiem pel Cornellà per avançar a la següent ronda de play-off. Els verds es van imposar 0-1 als alumnes obrers i els hi val amb l'empat a la tornada a Cornellà. Una categoria per sota, la Lliga Elite, la temporada salda amb 2 equips de la comarca descendits, el Sant Feliuenc i la Cope, i només un disputant el play-off d'ascens a tercera federació. Eficàcia i solvència defensiva. El Cornellà va tirar d'experiència per encarrilar la primera eliminatòria de play-off d'ascens i es va imposar per la mínima als alumnes obrers. Fidel al seu estil, el Vilanova va proposar més en pilota, però a la primera part va ser incapaç de generar perill real a la porteria d'Isaac Vila. Encara menys en va generar el conjunt d'Ignasi Sanabra. A la represa, la pel·lícula va canviar. Una centrada de Marc Fernández es va enverinar després de tocar amb Pol Castell i va acabar al fons de la porteria d'Àlex Sanz. Durant els minuts següents el partit es va obrir amb domini blau però amb més empenta que futbol. Els verds també van aprofitar per atacar un Vilanova més desprotegit i Santi i Marc Fernández van fregar la sentència. Sabem que ells, jo crec que és l'equip que millor juga a la pilota i sabíem la dificultat que tenia i hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que el resultat aquí està i bé, content, molt content, però encara queda la volta i això és molt difícil. A la Lliga Elite, moltes decepcions i poques alegries pels equips baixllobregatins de la competició. La més dura se la van dur al barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi, que va caure contra la Pobla Mafumet, i els resultats d'altres rivals directes van condemnar l'equip de Javi Calvo al descens a primera catalana. L'altra decepció va ser la derrota del Castelldefels als Canyars per 0-1 contra el Júpiter. L'equip mariner depenia d'ell mateix per ser equip de promoció d'ascens, però no va ser capaç de fer ni un gol, tot i disposar d'ocasions de sobres. Miguel Motoso es mostrava autocrític amb el final de temporada. I jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al play-off. Jo crec que al final hem d'estar tristos per aquest dia, per aquest partit, hem d'estar tristos per resultat, però jo crec que ja ve que l'equip no ha acabat. El Prat va caure per 2-0 al camp del Sant Juan de Montcada i disputarà el play-off d'ascens contra el Sant Mauro. El conjunt de Vilajoana hi arriba amb la pitjor dinàmica possible, després d'encadenar 5 derrotes seguides a la Lliga. I ara, com sempre, fem un repàs de les portades en la jornada d'avui. Les portades dels principals diaris d'avui fa lloc per a la foto de la signatura del president Salvador Illa i Oriol Junqueras dels pressupostos que s'assignen aquest dimarts després de rebre l'aval del Consell Nacional dels Republicans. Un cop exhibeixin el pacte Palau, ja només caldrà acabar de lligar el suport dels comuns que ara reclamen destinar més diners a l'habitatge. En aquest context, l'ERA diu que Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Afegeix que el Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenta avui i que les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. La imatge de portada per la trobada de Junqueras i Illa oficialitzant l'acord, on el diari explica que la línia orbital ferroviària és una aposta de futur, segons el president Salvador Illa, i també mostra la voluntat de canviar el model de país segons el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos van presentar ja el projecte pactat a Sant Sadurní d'Anoia.
Pel seu costat, La Vanguardia diu en l'obertura que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. També escriu que Esquerra Republicana arrenca al PSOE i al PSC més recursos per a l'agència tributària, inversió per a la línia orbital i majoritària catalana al Consorci de la Zona Franca, dedicant-li també un breu apunt al tren orbital apuntant que la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. La imatge del dia no és de la trobada dels dos líders a Sant Sadurní, sinó que per a Feijóo, Juana Moreno i la junta directiva del PP sota el titular «Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències». El periòdico destaca que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar a l'Esquerra Republicana al pacte, afegint que l'acord es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat. Continua dient que després de l'aval del Consell Nacional de Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns que demanen 650 milions més en habitatge. I la imatge pels aeròdroms espanyols que, expliquen, han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de listres a les seves instal·lacions. Com a titular, escriuen, els aeroports acumulen 87 avions abandonats. I finalment, El Punt avui engega la jornada amb una imatge d'un portal escrivint com a titular «Supervivència en joc». I és que expliquen que l'hecatombe laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. I avui tenim una entrevista especial a l'Ull al Dia. Ens visiten dos exiliats nicaragüencs a Costa Rica, el sacerdot Rafael Aragón i el docent Gabriel Putoy. Tots dos venen de visita a Catalunya per explicar les vivències personals sota el règim sandanista a Nicaragua. I com dèiem, avui tenim entrevista especial, dos convidats especials a l'Ull al Dia. Parlarem de conflictes internacionals i sobretot parlarem de la repressió a Nicaragua. Avui ens acompanyen dos exiliats nicaragüens a Costa Rica i passo a saludar-los. Rafael Aragón, sacerdot i activista pels drets humans a Nicaragua. Bienvenido a l'Ull al Dia. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación que nos han hecho en este canal de televisión. Y también a Gabriel Putoy, docente y también activista por los derechos humanos en Nicaragua. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y por tener presente lo que está sucediendo en nuestro país, Nicaragua. Lo hablábamos un poco antes de empezar, seguramente... lo que se está viviendo en Nicaragua quizás no es uno de los grandes focos mediáticos en cuanto a conflictos internacionales o represiones en países. Entonces, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que empezó con la revolución sandanista en 1979, todavía sigue. Yo les pregunto a los dos, el que responda, el que sienta que se puede responder mejor. ¿Hay algo de sandanismo en el régimen del 2026? Yo viví la represión en la dictadura de Somoza, pasé la guerra, estuve a punto de ser ajusticiado por Somoza y acompañé el proceso revolucionario hasta hasta 1990, con la derrota del sandinismo en las elecciones. Y acompañábamos el proyecto revolucionario porque sentíamos que era un proyecto con grandes posibilidades para motivar la esperanza del pueblo y con grandes valores humanistas. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno actual de Rosario y de Daniel Ortega. Si pudiéramos calificarlo, yo creo que Rosario tiene una mentalidad más fascista que progresista, que es la que motivó a tantos a participar en la revolución y en la solidaridad. Cataluña fue muy solidaria con la revolución sandinista
se manifiesta solidaria, pero muy crítica ahora con el régimen, puesto que yo creo que tiene una dimensión más fascista que progresista. Y Gabriel, respecto al régimen actual, ¿cómo ha empeorado, sobre todo también en los últimos años, 5 años, que tanto ustedes dos como cientos de personas han tenido que huir, que exiliarse del país porque la represión cada vez es más fuerte? Bueno, la realidad es de que la represión no inicia en el 2018. 2018 fue como esa gota que derramó el vaso de agua, ¿verdad? Ya la represión venía desde años anteriores, pero la violación a los derechos humanos desde años anteriores, sobre todo con el magisterio, con los trabajadores de la salud, esa violencia que venían en las distintas instituciones se venía haciendo cada día más marcado. 2018, Ortega muestra, ¿verdad?, esa cara represiva que se venía señalando, pero que no era tan evidente, se muestra en el 2018. Y eso se ha recrudecido hasta estos días, porque ha sacado a miles de nicaragüenses al exilio, a España, a Costa Rica y a distintas partes del mundo. Y también tiene preso en nuestro país a cientos de personas en casa por cárcel. En las cárceles de Nicaragua actualmente hay 47 presos políticos y decenas de personas asesinadas en las calles de Nicaragua producto de esta represión, porque Ortega día a día ejerce en nuestro país. Rafael, le quería preguntar también, usted lo ha comentado, acompañó en estos primeros años al sandanismo. El proceso revolucionario. ¿Cómo lo ha vivido usted el proceso personal de acompañar a ese sandanismo inicial o al sandanismo en sí, a que usted haya sido exiliado por criticarlo, podríamos decir? Pues yo soy parte de un gran movimiento. Mi origen es español, fui de misionero en el 79 a Nicaragua y coordiné movimientos de solidaridad. Yo en Barcelona estuve en el 92, estuve en el 82 mejor, estuve en el 92, acompañando a grupos de solidaridad y también grupos cristianos, porque la revolución sandinista convocó a muchos cristianos por el humanismo que se anunciaba con el triunfo contra la dictadura de Somoza. A Monseñor Pedro Casaldáliga, un catalán misionero en Brasil, pues nos visitó en Nicaragua y se hizo un poco el líder de todos estos grupos de solidaridad. ¿Cómo vivo este momento? Como un profundo fracaso. Una gran desilusión, una gran frustración por el esfuerzo que hicimos para construir una Nicaragua justa, solidaria, abierta, progresista, y todo eso se cortó con la llegada en la segunda etapa del gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega, y ahora la pobreza es enorme, los salarios mínimos no dan para mantener una familia, la represión, sobre todo la represión, es inmensa. El pueblo se siente el país por cárcel. Pues yo puedo hablar de la gente que trabajó conmigo. Yo publicaba la revista Alternativas, una revista de reflexión, de análisis y de pensamiento cristiano, pues de gran calidad, ¿verdad? Con la secretaria no puedo comunicarme porque tienen miedo que si... ¿Usted llama a esa casa? Si la llamo, la chequean y la persiguen, la asedian, la controlan. Entonces no puedo hablar con ella. Pero lo más grave es el mismo nicaragüense, por ejemplo, Gabriel Putoy, que tiene sus 2 hijos allá en Monimbó, y 4 o 5 años que no puede comunicarse con ellos, porque tuvo que salir del país, le han quitado la nacionalidad. Eso es lo más triste que se está viviendo en el país actualmente. Y como pueblo, el pueblo también se siente desilusionado, porque yo vengo de un barrio indígena de Monimbó. El barrio fue la cuna de esa insurrección contra Somoza.
y ahora también es la cuna de la insurrección contra Daniel Ortega. Y en aquel momento del 79, que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres participaron de alguna manera, en mayor o menor grado, contra Somoza. Y fueron miles de nicaragüenses que entregaron la vida. 50.000. 52.000 exactamente, contra Somoza, pero apoyando a los sandinistas. Imagínate ahora, a la vuelta de 40 y pico de años, y a quien se le ayudó a liberarnos contra Somoza, aquel que se presentó como un Robin Hood, ahora es el villano de la película. Ahora nos encarceló únicamente por salir con la bandera azul y blanco a pedir que las reformas de Linz, que es el punto detonante que hubo para esta revolución cívica, no se llevaran a cabo, que eran reformas que había hecho, sugerencias que había hecho el Fondo Monetario Internacional. Nos echó presos. Injustamente, preso más de un año, ahora en el exilio, con mi familia separado, sin comunicación, desnacionalizado, y así como mi persona, vemos más de 455 nicaragüenses, a quienes Ortega sacó del país y los tiró a Estados Unidos. Otros que los tiró a Guatemala. Y digo los tiró porque los montó en un avión y los desnacionalizó. 455 nicaragüenses que estamos en este limbo jurídico, en este limbo legal. Eso no bastó. Nos quitó nuestras propiedades. Nos borró de las universidades donde habíamos estudiado. Nos borró, nos mató civilmente, no dándonos nuestra identidad. Y ahora nuestros hijos dejaron de ser nuestros hijos. No tenemos comunicación. Es decir, ¿cómo puedes llamar a vos, un revolucionario sandinista, a alguien que encarcela a su propio pueblo? El testimonio es muy duro. Gabriel, ¿cómo ahora desde fuera, cómo ve usted el régimen y si crees que este aislamiento internacional, porque ya las últimas elecciones no han estado reconocidas, además de como dices tú, encarcelar a candidatos o exiliarlos o incluso asesinarlos, desde que esta represión y este aislamiento ha sido más potente, ¿el régimen es más fuerte o tiene alguna brecha a través de aislarse tanto? El punto que los nicaragüenses hemos visto y seguimos clamando en la comunidad internacional es que está bien que al régimen lo sancionen. Está bien que al régimen él mismo se aísla. Ortega no necesita que la comunidad, él mismo se aísla, ¿verdad? Pero también es el doble rasero que hemos visto en muchos países. Estados Unidos lo sanciona, pero por otro lado le compra el oro. Costa Rica, en el espacio de las Naciones Unidas, habló con estas violaciones de derechos humanos que hace Ortega, pero lo vimos hace poco, el 8 de mayo, que fue la toma de posición de la nueva presidenta de Costa Rica, doña Laura Fernández, el canciller invitado. Un canciller que es el que coordinó, según Roberto Sancán, coordina. Para Roberto Sancán es un alto funcionario del ejército en los años 80 y 90 que asesinaron en Costa Rica, producto de esta persecución transnacional. Y invitaron a Valdra Hanske, que es el canciller de Nicaragua, invitado a la toma de posición de doña Laura. Entonces uno dice, ¿cómo es posible de que vos, por un lado, tengas un discurso y por el otro hagas con tu acto otras cosas? Entonces nosotros quisiéramos una comunidad internacional que sea consecuente con ese actuar. Pues la dictadura día a día, ese aislamiento lo debilita, pero también se fortalece cada vez que hacen esto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el país no está produciendo nada. ¿Qué es lo que se está sosteniendo al país? Las remesas, porque ha sacado a miles de nicaragüenses al exilio y esos nicaragüenses regresan al país en remesas. El 40% del Producto Interno Bruto de Nicaragua es producto de esas remesas y no es lo que se está produciendo en nuestro país. Pues la realidad es de que quisiéramos una situación de que los países, ¿verdad?, que son amigos con la causa que actualmente está haciéndose en Nicaragua, sean consecuentes con su discurso, pues, y nos apoyen en que si realmente nos van a apoyar para liberarnos, pues yo creo que aislarlo es lo correcto,
¿verdad? Porque la dictadura se fortalece menos y así ayudarían a que nuestro sufrimiento sea más corto. Pero aislarles económicamente. También, claro. Porque institucional y económicamente los es lo más discursos importante. son muy fuertes contra la dictadura. En la Comunidad Europea, Estados Unidos, el gobierno salió de la OEA, está totalmente aislado de las instituciones internacionales, pero económicamente cuesta romper. Y entonces, mientras sobreviva económicamente, pues parece que no tiene fuerza esas críticas y ese aislamiento ideológico político, ¿verdad? Entonces se necesitan acciones concretas para que el gobierno caiga. La macroeconomía funciona bien, pero la microeconomía, la economía diaria de la familia, la de casa, puede contar, Gabriel, es una economía que no mantiene a la familia. En el caso de los docentes, apenas devengamos un salario más o menos como de $220 al mes. Y con eso no cubrimos ni siquiera el 49% de la canasta básica. Entonces, y día a día se devalúa más. La inflación y los sueldos no... Correcto. Y a esto sumarle que ahora Ortega, hace menos de que el 29 de abril, nos despertamos con una gran sorpresa, celebrando el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. ¿Qué hizo Ortega? De ese salario que ya está precario, sustrajo entre el 5 y el 10%. ¿Para qué? Para aporte voluntario a su partido político. O sea, que seas o no seas del partido Frente Sandinista, Ortega te obliga a que vos le des el 5 o 10% de tu salario, violentando pues todos los derechos laborales que pueden tener el trabajadores del Estado, porque Ortega confunde Estado con gobierno y familia. Aparte de toda esta situación social, también quería hablar un poco de derechos humanos. Usted, Gabriel, seguramente ha vivido de las peores situaciones, encarcelado por el gobierno. Quiero decir, aparte de encarcelar a personas, el trato a las personas opositoras al régimen es durísimo. Durísimo, y ahora lo ha ampliado. Quiero hacer énfasis en que Ortega actualmente ya nos persigue todo aquello que pueda ostentarle el poder, o todo aquello que él vea que tiene algún tipo de oposición. Ya no solamente nos persigue a los que estamos de este lado de la acera, que somos opositores, también ahora ya está contra ellos mismos. Tiene preso a Bayardo Arce, que hasta hace menos de 3 meses estaba a la par de él. Durante el 2018, que fue la represión fuerte del pueblo, estaba a la par de él. Está contra su mismo partido. Sospecha, tienen una paranoia de sospechar en toda la gente y no tienen confianza en nadie. Tienen preso también a Albaluz Ramos, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Tienen preso también, lo echaron preso y lo mataron al hermano de Daniel Ortega, al comandante Humberto Ortega. Entonces, vemos que el asunto se ha ampliado a la persecución y la represión. Y esta ampliación no solamente se da en el contexto nacional, sino también ha ampliado hacia el contexto internacional. Por ejemplo, en Costa Rica, la persecución internacional es una realidad. Dentro de pocos días, dentro de 4 días, el 19 de junio, Roberto Sancán cumple 1 año de haber sido asesinado en su casa, en Costa Rica, en Moravia, en Costa Rica. Jaime Ortega fue asesinado en Upala, en el norte de Costa Rica. Nadia y Joao fueron baleados 2 veces en una calle de San José. Y ahora están pues por esta tierra reasentados. Sí, Ortega no solamente te persigue adentro, sino que también te persigue afuera. Y ahora pues tenemos que andar con ese cuidado, pero yo pienso de que más allá de esta persecución transnacional y de esta represión que ha habido, y de que si Ortega sigue o no los opositores, creo que es necesario que nos sentemos los nicaragüenses, ¿verdad? Y que busquemos cómo dialogar en torno a este tema, porque la realidad es que ni Ortega va a ser eterno, ¿verdad? Porque ya un señor de avanzada edad, ni la Rosaria va a ser eterno, ni tampoco hay poderes que duren toda la vida.
Entonces es necesario que en base a esas limitancias físicas que nos pone la vida, también nos pongamos nosotros a pensar de que todos podemos convivir en la misma patria, pues. Le quería preguntar también, me imagino, por un debate moral que tuvo usted. Fue liberado por una ley de amnistía. Evidentemente entiendo que usted siente que no le tiene que perdonar nada el régimen de Ortega, pero también por su bien aceptó esa amnistía para poder luchar por los derechos humanos de Nicaragua desde fuera y con más capacidad de autoprotegerse. ¿Cómo fue esa decisión y cómo está siendo un poco también luchar desde fuera, que ya lo comenté antes, dejar a su familia incomunicados? El asunto es que salir de las cárceles de Ortega, y cuando te ponen esa ley de amnistía y otras cosas que han habido después de este asunto, es con una pistola en la cabeza. Porque o aceptás o seguís en la cárcel. A nosotros nos dijeron, firmá esta ley de amnistía, que es la ley 996, aprobada el 8 de junio del 2019, o aceptás o seguís en la cárcel. Y entonces uno tuvo que firmar frente a Cruz Roja Internacional, frente a otros actores internacionales que estaban sirviendo de testigos. Ya éramos los últimos que estábamos encarcelados. A los 222 expresos políticos que Ortega mandó para Estados Unidos, les dijo, o firmás que te vas a ir con tu voluntad para Estados Unidos, o seguí en la cárcel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, Monseñor Rolando Álvarez no aceptó irse entre esos 222. Lo mandó a la cárcel el mismo 9 de febrero, en la mañana, y a las 2 de la tarde ya estaba condenado a 26 años de prisión. Entonces voy a decir, mejor me voy en cambio de quedarme, pues. Ahora, de los 135 que Ortega desnacionalizó para Guatemala, les digo, o me firman acá de que se van a ir con su voluntad, o el que no se vaya se queda acá. Pues hubo una señora que valientemente dijo, yo me quedo porque tengo mis hijos, y hasta el día de hoy sigue presa. Entonces esto es prácticamente, o aceptás irte al destierro, que te proscriban de tu tierra, o seguir en este cautiverio, pues sufriendo. Ni yo, ni los más de 1000 presos políticos que han pasado por las ergástulas de la dictadura de Ortega ha cometido un delito. Todo lo hemos hecho conforme a la Constitución. Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de movilización, según la Constitución anterior, porque ahora la reformó. Tenemos derecho a marchar y a expresarnos en privado y en público. Tenemos derecho a organizarnos en sindicatos. Tenemos derecho a una religión. Tenemos derecho a trabajar libremente. Entonces, eso es lo único que hicimos. Entonces, Ortega, cuando confunde, pues te encarcela. Entonces, pues lo más lógico fue, en cambio, seguir sufriendo, nos fuimos. Pero me perdonó Ortega los 122 años y medio que fui condenado. Es que a mí no tenía nada que perdonar si yo no cometí ningún delito. Es una decisión difícil. Lo ha mencionado también usted, la libertad religiosa en Nicaragua, y le pregunto también, Rafael, de hecho es el único país de América Latina en la lista roja de persecución religiosa, al lado de países como Afganistán o Corea del Norte. Tengo más de 300 sacerdotes y religiosos expulsados, pero me corrigen si las cifras son mayores. ¿Cómo lo ha vivido usted esto desde dentro y cómo se ha llegado a este punto también de coartar la libertad religiosa en el país? Yo fui perseguido porque tenía una emisora popular o una emisora comunitaria. Y en la insurrección del 2018, lo que yo llamo la insurrección de la conciencia crítica, nos solidarizábamos con los manifestantes y denunciamos denunciamos el asesinato de 7 manifestantes y quién los había disparado, que había sido el delegado del Partido Sandinista, el delegado político. Entonces, esas denuncias me asediaban continuamente en la radio, tuve que distanciarme de la radio y ya no podía trabajar
pues libremente. Entonces decidí cerrar la radio y venirme a España para chequearme los médicos y todo eso. Y al regresar ya no me dieron el permiso para entrar a Nicaragua. Yo soy nacionalizado nicaragüense, soy nacionalizado nicaragüense y no pude entrar. Entonces, la persecución política o religiosa tiene características muy propias, porque no es una persecución a la práctica religiosa que el gobierno quiere fortalecer. La cultura del pueblo de Nicaragua es una cultura fuertemente marcada por la religión, las tradiciones religiosas. Las fiestas de los santos patronales, la fiesta de la Purísima es una fiesta nacional por todo lo grande. Y el gobierno, el régimen, tiene un miedo muy grande de que esa religiosidad sea liderada por la Iglesia y se oponga al régimen, como se opuso en el 2018. Después de las masacres que hizo el gobierno, las puertas de las iglesias se abrieron para acoger a los manifestantes y se solidarizaron los obispos con los manifestantes. Y eso creó un liderazgo en la Iglesia Católica. Entonces el gobierno quiere terminar con ese liderazgo y con el pensamiento de la Iglesia Católica, porque se empezó a hablar de derechos humanos en las homilías, se empezó a hablar de democracia, de Estado social de derecho, bueno, una serie de valores con los que no comulga el régimen. Entonces tiene mucho miedo que la Iglesia lidere al pueblo con los planteamientos pues básicos de la cultura occidental. Y la lógica del gobierno va por otro lado, es la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, y no habla de derechos humanos, y la Iglesia habla fuertemente de los derechos humanos. Entonces, pues estamos muy tristes, y yo una vez que me fui a Costa Rica, me encontré con Gabriel, que estaba también trabajando en los derechos humanos, y hemos formado una comisión de derechos humanos. Yo te decía al inicio de la entrevista que esto no empezó en el 2018. Yo quisiera hacer énfasis en que igual fue una persecución religiosa. Ortega llegó en el 2007 al poder. En en 2007 en 2006 gana la elección y asume el 2007. En el 2011 asesinaron al padre Marlon Pupiro en un municipio de Masaya. Y la hermana del padre Marlon Pupiro dijo que había sido un asesinato político. 2013, el monseñor Silvio Báez igual se dio una protesta, un grupo de adultos mayores de un movimiento llamado Movimiento de Adulto Mayor, MAN, en Managua, producto de que ellos no querían pues, que le siguieran quitando más de su paupérrima pensión que ya tenían. A eso en Nicaragua se le conoció como el Ocupa INS. Pues gente llegada al Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista, grupos de choque, llegaron y le pegaron a ancianos de 70, de 80 y de 90 años. La población vio y no fue indiferente, los apoyó, sobre todo los jóvenes universitarios. La Iglesia también, así como dice Fray Rafael, no ha sido indiferente. Monseñor Silvio Báez se solidarizó con el Ocupa INS en ese momento. Entonces ya quedó mal visto. 2013. 2014 la Iglesia da un documento, recoge de todo este malestar dentro de la población y recoge ese malestar y se lo expresa al gobierno a través de un documento que le llamaron Ruta para Busca de Nuevos Horizontes para una Nicaragua mejor. Y doña Rosario no está acostumbrada a que nadie le dé sugerencias. Ella es la primera y la última palabra y lo que ella diga es una verdad incuestionable. Entonces quedaron mal vistos y pues 2018 se quitó la máscara. Pues de que aquel perdón que había pedido antes del 2007 a la Iglesia, pues volvió la represión igual y peor. Y hasta la vez sigue expulsando. Son más de 399 religiosos y religiosas expulsadas.
confiscados, cientos de personería jurídica cancelada de religiosos. En total son más de 2.500 personerías jurídicas de organismos no gubernamentales que Ortega ha cancelado y lo ha sacado. Miles de personas desplazadas solamente por trabajar y colaborar con la Iglesia Católica, y ese es un derecho universal. Pues aquí no estamos nosotros viendo otra cosa más que la violencia y la insolencia que Ortega tiene para quebrantar derechos universales. Dentro de esos, del número de los sacerdotes expulsados están 4 obispos. Y las instituciones sociales de la Iglesia, Cáritas y otras instituciones, suspendidas en su personería jurídica y no pueden hacer nada. Pero el control es mucho más grande. A los sacerdotes se les dice el tiempo que deben predicar, 5 a 10 minutos. El control de los fieles, la policía está a la entrada de la iglesia y controlan a los que van a la iglesia. Las procesiones totalmente prohibidas. Entonces el pueblo se manifestó en la Semana Santa, en no tener procesiones y tal, masivamente en las iglesias, pero en la participación semanal o diaria pues ha bajado mucho. Entonces también una de las inquietudes por las que estamos nosotros aquí en Cataluña, y vamos a pasar a Francia, vamos a tener una reunión con los obispos de Francia y queremos llegar hasta Roma, a ver si el Papa nos recibe para contarle esta situación grave que pasa en la Iglesia. Casi todos los meses hay algún sacerdote perseguido que tiene que huir por la montaña y refugiarse en Costa Rica. Importante también que la población sepa la diferencia de esta persecución en torno a los 80. En los 80 él persiguió a la iglesia, pero en aquel momento era la iglesia o la religión el opio de la humanidad. No, esta vez no. Esta vez él no quiere desaparecerlo. Él, lo que quiere doña Rosario es apoderarse ella de la religión y ella liderarlo. O sea, algo así como una iglesia nacional china, donde ella nombre a los obispos y le obedezcan a ella, donde ella ponga el discurso que se va a poner en la homilía, donde ella decide quién y a dónde mandarlo y quitarlo según la conveniencia política del gobierno. Eso es importante que la gente pues lo determine. Y también pues nosotros no vamos a hacer esta visita del Papa porque sabemos que hay gente pues que en Nicaragua al interno no puede estar escuchando afines al régimen para ir a pedir sanciones. No, al Vaticano se va a pedir oraciones y a pedir que en determinado momento en el camino, como hermanos, nos distanciamos, porque todos somos nicaragüenses, tanto los que están a la par del gobierno como nosotros, y pues que el Papa trate de articular esos encuentros pues, y volvamos a ser no enemigos, porque la realidad es de que uno y otro pensamiento hace rico esa diversidad, ¿verdad? Entonces los nicaragüenses tenemos que aprender a convivir. Ya no podemos seguir dando quehaceres en otros países. Necesitamos decirnos que entre nosotros mismos, que en medio de esta diferencia podemos seguirnos nosotros, podemos seguir trabajando y podemos también seguirnos coayudando y también colaborando entre nosotros mismos. Y que la diferencia de ideología no nos hace enemigos, enriquece más bien esa diversidad de pensamiento. En definitiva, vivir en democracia. Sí, eso. Y es lo que no quiere el régimen, ¿verdad? Pero es importante añadir un poquito más sobre lo de la religión. Él ha dicho que Rosario Murillo quiere ser la lideresa de la Iglesia. Quizá quiera comenzar con un pacto o con lo de Francisco Franco, que podemos recordar en España, un concordato, donde los obispos sean puestos por el gobierno o con el visto bueno del gobierno y controlar el mensaje. Porque ella quiere controlar la cultura religiosa del pueblo de Nicaragua. Pero ella tiene una visión esotérica frente a los símbolos religiosos tradicionales de la cultura
religiosa, en la tradición católica, ella tiene el árbol de la vida. Y frente a la cruz pone el árbol de la vida, porque el árbol de la vida recoge las vibras espirituales para fortalecerse ella. Entonces esa visión esotérica se transmite por la tradición católica, la religiosidad católica, la fiesta de los santos y todo eso, ese mestizaje y es lo que ella quiere liderar. Y que la Iglesia nada tenga que ver con esa cultura del pueblo de Nicaragua profundamente religioso. Pues Rafael Aragón, sacerdote, y Gabriel Putoy, docente, mucha suerte en vuestra misión de conseguir que os escuchen y que consigáis unir al pueblo nicaragüense en vuestra misión por los derechos humanos de vuestro pueblo. Muchas gracias por la invitación y gracias al pueblo de Cataluña, un pueblo solidario. Ahora que estaba por estas tierras me he dado cuenta muy de cerca que tanto aman a Nicaragua y les agradecemos de todo corazón esta cercanía y este acompañamiento en estas etapas contra la revolución de Ortega, ¿verdad?, sandinista, pero que ahora el pueblo se ha apoderado de una revolución cívica en donde pues esperamos que nos sigan acompañando. No, nosotros como nicaragüenses, o al menos los opositores, lo que queremos es llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo siempre que el acompañamiento de los españoles, en especial de los de Cataluña, pues es valioso y le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por tanto acompañamiento. Fray Rafael es de origen español y pues me he dado cuenta muy de cerca que gente me han dejado, qué gran corazón es el que tiene. Muchas gracias por habernos invitado a su programa. Pues mucha suerte porque, como dice usted, Ortega y Murillo no serán para siempre. Sí. Gràcies també a l'altre costat de la pantalla per veure'ns. Recordeu que es pot recuperar aquest espai al nostre web i canal de YouTube i que tornarem demà amb més Ull al Dia.